Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente panel. Suban, por favor, los intervinientes del segundo panel a ocupar sus sitios. Bueno, llegamos al panel del último día, pero antes, como estamos acostumbrados, seguiremos dando noticias y para abrir el panel, pues les quiero informar de que el sector del automóvil invertirá en formación este mismo año más de 60 millones de euros. Esa es la noticia que aportamos desde ANFAC al panel y ahora pues quiero presentar a este magnífico panel que tenemos a continuación. Vicente Jiménez es director adjunto del País, hombre de dilatada experiencia y con una gran capacidad de análisis y con un profundo conocimiento de la sociedad española. Vicente, gracias por moderar el panel, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Juan Rosell, presidente de COE, líder de la organización que aglutina a los empresarios en España y que ha acometido una reforma de una de las instituciones con más arraigo en nuestro país. Tiene grandes conocimientos sobre los aspectos sociales relacionados con la competitividad industrial. Juan, muchas gracias por acompañarnos. María Vidal García Valcárcel, socia de PwC, responsable de la parcela laboral, otra de las divisiones con más fuerza dentro de la compañía. María, gracias por acompañarnos. Ramón Paredes, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y Volkswagen en España. Es una persona con gran experiencia en el mundo del automóvil y gran conocedor de la importancia de las relaciones laborales en el sector. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, lidera uno de los sindicatos mayoritarios en España, gran conocedor de los sectores industriales. Ignacio, gracias por acompañarnos. Y Carlos Romero, recién elegido secretario general de una de las federaciones sindicales más importantes en el sector del automóvil. Es un gran conocedor de la negociación colectiva y de la política industrial del país. Carlos, gracias por acompañarnos. Vicente, el panel es todo tuyo. Buenos días y muchas gracias. Gracias a los participantes en el panel. El título del panel es La cultura de la negociación como factor de competitividad. Y alguien ahora, antes de entrar, me decía, Vicente, es muy importante este asunto que vas a tratar, por favor, abordarlo en profundidad. Y yo diría que es un elemento diferenciador y clave en este sector. Todos los que tenemos puestos directivos, de alguna manera, en empresas, envidiamos a veces la capacidad de acuerdo, de negociación que se ha producido en no pocas empresas del sector de la automoción en este país y que han permitido no solo el mantenimiento de algunas plantas, sino ganar en competitividad y en productividad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es un sector particularmente interesante. Recientemente este país ha tenido una reforma laboral que, como todas las reformas laborales, ha provocado la consiguiente tensión, reacciones enfrentadas, y hoy, sin ir más lejos, hemos conocido algunas propuestas de la patronal, aquí representada por el señor Rosell, se han conocido en los medios, algunas de ellas seguramente ya eran conocidas, que han provocado la reacción de los sindicatos. Mi pregunta es, la reforma laboral reciente que hemos vivido en este país, ¿en qué medida ha beneficiado al sector de la automoción y a sus características en lo que es la negociación colectiva? ¿En qué medida le ha perjudicado? ¿Hay que profundizar en esa reforma laboral? ¿Quedan aspectos por desarrollar o no ha afectado en nada? Dado que este es un acto organizado por una patronal y por provocar un poco, pues voy a dar la palabra en primer lugar a los representantes sindicales. Quizá el señor Toso podía empezar. Bueno, lo primero es que es sabida nuestra opinión sobre la última y la penúltima reforma laboral que se ha producido en España, ¿no? Yo no creo que el saldo, más allá de las declaraciones que cada parte pudiera haber hecho en el momento en que se aprobó, no resulta positivo. La valoración que hoy se puede hacer de la reforma, en mi opinión, es que ha servido para precipitar algunos efectos de la situación que atraviesa la economía española y
y en concreto lo que ha hecho es acelerar el despido en nuestro país e incrementar, por lo tanto, el volumen. Pero en el sector de la automoción en concreto... En el sector de la automoción le diré que, aunque parezca paradójico, y luego lo explico en un momentito, pues no ha afectado. Pues no ha afectado porque hay una tradición de negociación colectiva en el sector que de alguna manera le ha blindado de los efectos de la reforma. Y yo que soy un enamorado de la negociación colectiva, lo he dicho alguna vez en público, y soy partidario de colgar el Estatuto de los Trabajadores de un marco y en una pared y dejarlo tranquilo, deberíamos mirar mucho más al sector del automóvil para aprender de cosas que hay que hacer, que probablemente con correcciones se pueden trasladar a buena parte, si no a la totalidad, de los sectores de la economía española, ¿no? La tradición negociadora de sindicatos y empresas en el sector ha permitido, en gran medida, no ha sido el único factor, pues lograr el dinamismo que ha servido para transformar la industria del automóvil en España, para consolidarla en un marco competitivo brutal. Ahora mismo es conocido el excedente de capacidad que existe en Europa y, sin embargo, cómo nuestra industria, aún en las circunstancias actuales, es capaz de mantener la posición y apostar por incrementarla. Se está mejorando el volumen de empleo, poco, porque la economía española está en la situación que está y Europa creciendo al 0,2%. Pero, y termino con esto, afortunadamente, el saber hacer y el sentido común de las direcciones en las empresas y de los representantes de los trabajadores en el automóvil ha evitado la traslación a la misma de los efectos perversos de una reforma que no se acomoda con las necesidades. ¿Está de acuerdo el señor Romero con esta apreciación? Sí, yo creo que evidentemente hablar de la reforma laboral como uno de los factores que hayan podido intervenir en la situación que tiene hoy el sector del automóvil, yo creo que no es razonable. La reforma laboral yo creo que afortunadamente no ha afectado a las relaciones laborales del sector del automóvil. Hay que recordar, yo creo que hoy todas las intervenciones que se han hecho y ayer también han puesto de manifiesto precisamente la capacidad de negociación y acuerdo que se ha dado en los centros de trabajo del sector, y es esa capacidad de negociación y acuerdo lo que hace que hoy estemos viviendo esta situación de clima laboral razonable. Creo que hay causas mucho más concretas que las de la reforma laboral, que son las que contribuyen a garantizar este buen clima laboral, ¿no? Y son, entre otras, pues la tradición que ya existe en estas plantas de negociar y de acordar. Una actitud, yo creo que muy responsable de los trabajadores de estas plantas, también de los ejecutivos, en los que se está produciendo, y lo digo con cierta alegría, una profunda renovación. Yo creo que la visión que los nuevos ejecutivos de las plantas de producción española tienen sobre el modelo de relaciones laborales hacen que esas propias relaciones fructifiquen en acuerdos. Y yo creo que, lo digo yo, que soy uno de los dos sindicatos con mayor implantación en estas plantas, creo que nuestra actitud responsable como sindicato, el esfuerzo que hacen los representantes de los trabajadores en las plantas y el esfuerzo que hacen los propios trabajadores, creo que es esto lo que permite generar este buen clima y tener las condiciones que hoy tenemos. No sería posible este buen clima si no hubiera esa actitud, pero desde luego no puede ser posible encontrar acuerdos en un sector como este si no hay flexibilidad, que es lo que se pacta en los acuerdos, a cambio de la seguridad que genera este tipo de acuerdos en el mantenimiento del empleo y en el mantenimiento de las condiciones de trabajo. Creo que esa es la verdadera razón. Señor Rosell, ¿los empresarios qué papel juegan en esta descripción tan optimista de lo que son las relaciones laborales en el sector de la automoción, o tiene una idea distinta sobre la cuestión? Nosotros, los empresarios de todo tipo, de cualquier sector, digamos, entre la negociación y el conflicto, estamos siempre a favor de la negociación. Eso está absolutamente claro. Lo que pasa es que las circunstancias en cada sector, en cada momento, van cambiando, son muy cambiantes y, por tanto, por eso las legislaciones laborales, desde el principio del Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha, le hemos cambiado más de 30 veces.
Y en los próximos años o en las próximas décadas las tendremos que cambiar todas las veces que sean necesarias, en función de cómo va el mundo, de la globalización y la localización del mundo, que son dos fenómenos que van a la vez, y también en función de los sectores, porque habrá sectores donde se pueden hacer según qué cosas y en sectores que no se pueden hacer según qué cosas. Yo creo que el tema del automóvil, el sector del automóvil, es un ejemplo de ir un poquito por delante de muchos otros sectores, de que con cierta complacencia se han quedado donde estaban, no han visto el futuro. Y aquí yo creo que en el sector del automóvil pues, se ha visto con más tiempo, desde hace bastantes años, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estaba pasando, y se han adelantado un poco a los tiempos. Es cierto de que ha habido casi conflictos o momentos difíciles para la negociación, pero yo creo que se han saldado al final con un balance muy positivos. Y no quiere decir con eso de que esté todo ya hecho, sino que en el escenario mundial empiezan a salir otros competidores importantes dentro de las mismas firmas que están en este momento en España. En España, como todos sabemos, no hay ninguna firma que sea española, son todo firmas internacionales, por tanto que tienen los centros de decisión fuera de nuestras fronteras, y esto es importante, pero pese a todo ello, en este momento pues, se está fabricando en España básicamente para vender en el mundo, porque desgraciadamente el mercado interno español está como está y de la fabricación española se vende muy poco en España. Y todo eso, pues yo diría que con perspectivas de cara a futuro, probablemente pues ahora se han ganado pues algunos modelos y se van a fabricar en España durante los próximos 2, 3, 4 años con toda seguridad, pues tranquilos, pero lo que no podemos estar tranquilos es cuando vengan las decisiones de los próximos coches, que van a ser decisiones tomadas a nivel internacional. Tenemos que tener España competitiva. Y no solamente en el campo laboral, sino en otros muchos factores que todos sumados hacen de que este país sea competitivo. Y no estamos todavía hoy, en estos momentos, en los grados de competitividad máxima que deberíamos estar. Y a esos tendríamos que ir escalando uno por uno. Como representante del sector, ¿está satisfecho con la actual situación, la normativa laboral, la negociación colectiva? El sector de la automoción es un sector en el que no hay un gran convenio estatal, son convenios de empresas, que es un poco lo que también la reforma laboral quería potenciar. ¿Están satisfechos? ¿Cree que hay que acometer nuevas reformas? Bueno, yo tengo que decir que mayoritariamente sí. No obstante, tanto como de la forma que ha apuntado Ignacio como Juan Rosell, quizás el sector del automóvil tiene algunas peculiaridades, ¿no? Tiene unas peculiaridades que le hacen que quizás llevemos más tiempo desarrollando la cultura de la negociación. Antes mi amigo Jaime Revilla hablaba de que uno de los éxitos que tiene este país, de que ahora estemos tan emborrachados de buenas noticias, de modelos y de que estemos mirando en el corto plazo todos tan felices, es que tiene unos buenos sindicatos. Yo tengo que decir, no que tenemos unos buenos sindicatos, que tenemos unos de los mejores. Y que probablemente hace tiempo que en el sector del automóvil se lo teníamos que haber reconocido. Pero dejarme que baje un peldaño abajo, porque, como decía Juan Rosell, las empresas que estamos aquí, que dependemos de multinacionales, que se toman decisiones muy lejos de aquí, yo creo que uno de los factores importantes en el automóvil, en los sindicatos, han sido los comités de empresas. Hay que bajar un peldaño y hay que reconocer que probablemente, siendo el mismo sector, los problemas que tenga el señor Machado en Valencia no son los mismos que la fábrica de Volkswagen en Navarra, ni la de Citroën de Vigo. Lo que quiere decir que los comités de empresa se han sabido adaptar a las circunstancias propias del momento, del sector y de la empresa. Decir que hay un factor importante en nuestro cambio, en esta actitud negociadora con los sindicatos, que ha sido que los comités de empresa han tenido la oportunidad desde hace tiempo de compartir pues, con los comités europeos, con los comités mundiales, con lo cual ya no te quedas con tu problema de Vigo, con tu problema de Navarra, con tu problema de Valencia. Estás viendo el problema que Ford tiene en Europa o la situación que Volkswagen tiene en el mundo o la situación que tiene Citroën, con lo cual eso te hace ser más experto de lo tuyo. Yo me hubiera gustado que la reforma laboral se hubiera llevado por consenso. Creo que es quizás el punto que hay que recuperar todavía. Somos un país que tenemos capacidad de diálogo
Y estoy convencido de lo que en el automóvil se ha llevado con una actitud positiva por parte de los interlocutores sociales y también de los directivos, como decía Carlos, por los propios equipos de personal de las empresas del automóvil han cambiado también su mentalidad. Por lo tanto, yo creo que eso se puede extrapolar a lo que es la relación a otros sectores. No obstante, yo me gustaría coger un punto que ha dicho antes José Luis López Schumer, ¿no? Ahora estamos todos muy contentos porque probablemente la carga de trabajo hasta el 2016 ya la tenemos, pero precisamente yo digo que las empresas se hunden cuando van bien, no cuando van mal. Cuando van mal todo se mira con más detalle. Como decía José Luis, hay que echar la mirada un poco más adelante y mirar un poco más lejos. El diálogo es fundamental. No hay multinacional que invierta en un país que no haya un buen clima laboral. O sea, los conflictos es lo que más preocupa a una multinacional que a 3.000 o a 6.000 kilómetros decide si produce un coche en Valencia o en San Luis. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir con la cultura del diálogo, hay que tomarse todo el tiempo del mundo. Y bueno, yo por citar un poco el ejemplo alemán, que quizás nos llevan muchos años de ventaja y de experiencia, porque allí ya están hablando de cogestión. Yo creo que el camino tiene que ser acercarnos, la cogestión no va a ser de hoy a mañana, pero el camino es dialogar más y estar cada vez más cerca. O sea, usted es partidario de la cogestión. Totalmente, totalmente. Muy interesante. María Vidal, como experta, ¿cree que es posible una cultura de la negociación, unos acuerdos como los que se están planteando de cara al futuro, que permitan mantener la fortaleza del sector en España, mantenimiento en definitiva de las plantas, sin vulnerar derechos que se han ido ganando a lo largo de muchos años, sin recortar esos derechos? ¿Es posible en las circunstancias actuales o el mantenimiento precisamente de los acuerdos va a tener que pasar por sacrificios que van a tener que hacer los trabajadores, también los empresarios sin duda? Yo creo que al final los sacrificios que se tienen que hacer en situaciones difíciles son sacrificios conjuntos. Y en esto la industria de automoción ha demostrado que es líder. Ha sabido abordar procesos en consenso, procesos difíciles, incluso adaptándose pues, a los instrumentos que ahora da la reforma laboral. La reforma laboral ahora está potenciando pues, la negociación colectiva, está potenciando el convenio de empresa, está potenciando la incorporación de elementos de flexibilidad en las relaciones laborales, y la industria de automoción, cuando ha llegado la reforma laboral, prácticamente ya tenía sus deberes hechos. Ya había sabido afrontar mediante acuerdos en los que obviamente pues hay sacrificios de ambas partes, había sabido sacrificar esto para llegar a consensos, con lo cual están ya muy por delante de muchos otros sectores. Yo también me gustaría distinguir dentro de la industria de automoción pues lo que han sabido hacer las grandes empresas de automoción, la negociación colectiva que han sabido afrontar, los convenios de empresa, que deberían ser un modelo a seguir en otras industrias más pequeñas que hay dentro del sector de automoción, pues que tienen realmente necesidad de ir incorporando estas medidas de flexibilidad que todavía no han incorporado. Pero ¿por qué se produce esto en este sector? Es decir, ¿por qué no es trasladable a otros sectores? ¿Es porque estamos hablando de un sector de grandes empresas, grandes plantillas, alta cualificación, alta sindicación, frente a un tejido industrial español básicamente sustentado sobre las pymes? ¿Cuáles son las razones que hacen que el sector de la automoción tenga una cultura de la negociación que permite estos éxitos y que en otros sectores no se produzca? ¿Qué opinión tienen los sindicatos? Por supuesto, siéntanse libres para intervenir cuando consideren oportuno. Bueno, es una buena pregunta, porque los mismos actores prácticamente están en todas partes, con caras diferentes, pero respondiendo más o menos a las mismas dinámicas, ¿no? Yo creo que hay una cultura muy consolidada en el sector del auto que ha permeabilizado también gran parte de la industria de componentes, ¿no? Aunque posiblemente haya que hacer más esfuerzo. Yo no sé si es que el capital de las empresas
y su implantación a nivel mundial facilita que se trasladen culturas imperantes en nuestro país, que hemos tenido la fortuna de encontrar sindicalistas y directivos en las compañías que han entendido que es mucho mejor trabajar, no sin esfuerzo, desde el diálogo y el acuerdo. Ha habido muchas veces que ha habido fortísimos conflictos en el sector del auto, pero también del conflicto se aprende. Creo que la composición del tejido español tiene mucho que ver con el cuadro de relaciones laborales y los problemas que se derivan del mismo, ¿no? Que el 98% del tejido español esté compuesto por empresas que tienen menos de 25 personas en sus plantillas, pues lleva a varias conclusiones, ¿no? No se pueden extraer todas en una breve intervención, pero una de ellas es que lo que funciona en el auto, gran empresa, no puede funcionar en una empresa de 25, de 10, de 7 personas. Y yo auguro futuro, y si no tendremos un problema serio de competitividad para la economía española, al convenio sectorial como factor de corrección de determinadas situaciones, de generación de un marco competitivo y de derechos de las personas que trabajan en las empresas, acorde con un país que quiere progresar, que quiere ser cada vez más moderno, que quiere estar jugando un papel importante en el concierto mundial, en una economía que se va abriendo cada vez más. La globalización está ahí, ha venido para quedarse y, por lo tanto, tenemos que introducir algunos elementos de reflexión. Tal vez no sea el momento, pero sería conveniente que, por ejemplo, nos paráramos a pensar un poco los efectos que está jugando la devaluación competitiva, que tiene positivos, pero también ya induce algunos efectos muy negativos para nuestro país. Hace un día, conocíamos una mala noticia malísima para el sector del automóvil, el preconcurso de acreedores de Fagor. Dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver. La caída brutal del consumo en España está en el origen de la caída de Fagor. Y si no hay trabajadores en Fagor o sus salarios se reducen hasta extremos en que a ellos les dejan sin capacidad de consumir, unido a otros factores, no habrá venta de automóviles en nuestro país. Las organizaciones empresariales y los sindicatos tenemos que reflexionar sobre el papel económico de los salarios en este momento, en este punto de la situación de la economía española, además de otras cuestiones. Sí, además de compartir todo lo que dice Ignacio, yo creo que hay que valorar el sector en su conjunto. Es decir, el sector de automoción no es solo la imagen que tienen las plantas de ensamblaje, y hay detrás toda una cadena de suministro que aporta valor añadido al conjunto del sector. Yo creo que ese es un reconocimiento que hay que hacer. En el panel anterior se hablaba de esto. Yo creo que hay ejemplos espectaculares de cómo empresas españolas son capaces de implantarse en el mundo y de poder contribuir a la competitividad del sector, no solo fuera de España, también en España. Creo que eso es importante, y también ahí hay sindicatos, también ahí estamos los sindicatos y también ahí negociamos, en muchos casos, convenios de empresa, pero en otros se aplican los convenios sectoriales a esas empresas que tienen un tamaño más pequeño, pero que son fundamentales para garantizar la competitividad del conjunto de la cadena de producción. Y yo ahí resaltaría dos aspectos más. Tú lo has dicho en la pregunta, nos lo preguntabas. ¿El alto nivel de sindicación puede ser un elemento favorable? Sin duda ninguna que sí, porque una de las cualidades que tienen los acuerdos no son los que conseguimos acordar y firmarlos. Lo fundamental de estos acuerdos, y antes se ponían ejemplos, convenios a 5 años de vigencia, etcétera, es tener la capacidad de mantenerlos en el tiempo, de vigilar que se cumplan estrictamente tal y como se ha acordado. Y eso exige compromiso por ambas partes, por parte de la dirección de las compañías y por parte de los representantes de los trabajadores, que se decía antes, los comités de empresa juegan un papel fundamental. Pero recordar, los comités de empresa los componen representantes de estos dos sindicatos en el 90% de los casos. Luego, el papel sindical no se debe minusvalorar. Creo que la contribución, la cadena de valor que también se aporta desde el sindicato de abajo arriba y de arriba abajo es el elemento clave. Y un aspecto que, aprovechando que está también el secretario de Estado de Seguridad Social aquí, quería recordar. El sector del auto es uno de los que más ha utilizado un mecanismo de rejuvenecimiento de plantillas a través de la figura de la jubilación parcial y el contrato relevo. Esto no solo permite mantener la competitividad porque estamos rejuveneciendo las plantillas,
está permitiendo que las empresas también se adapten, están permitiendo que los trabajadores mayores o que llevan más tiempo trabajando puedan salir de las plantas de una forma digna y están permitiendo incorporar a los procesos de producción trabajadores jóvenes, mejor cualificados incluso, y que en cuanto adquieren el conocimiento acaban siendo más competitivos. Señor Paredes, ha citado algunos elementos propios de la industria del automóvil. Hay otros muchos, las bolsas de horas, los créditos de jornada, es decir, hay fórmulas de relación entre los sindicatos, los trabajadores y la empresa que permiten garantizar la viabilidad de la misma. ¿Qué fórmulas serían trasladables a ese otro tejido industrial que, como bien ha dicho el representante de comisiones obreras, es el 90% de nuestro tejido industrial, es decir, la pequeña y mediana empresa en la que esas fórmulas son tan difíciles de aplicar? Claro. Bueno, ¿qué lecciones podríamos dar si el auditorio estuviera conformado por representantes de las pymes? Bueno, Carlos ha hablado de un factor que creo que es correcto, es el alto grado de afiliación. Te permite que cuando hablas con tu interlocutor, con el comité de empresa, prácticamente estás hablando con el 98% de la plantilla, con lo cual es difícil que haya más de una voz, todo que te puedes encontrar en una empresa con 2, 3 o hasta 5 sindicatos, ¿no? Luego, yo creo que la cultura de las multinacionales, José Manuel Machado ha hecho una presentación que me ha encantado porque ha dicho, somos una empresa global, o sea, global es que no estamos compitiendo solo con Europa, no estamos solo hablando de si los costes laborales de España o de las plantas de Ford de Europa son mayor o menor. Es decir, estamos haciendo un producto que va a competir en todo el mundo. Las multinacionales acostumbran a ser empresas que tienen unos planes a 3, a 5 o a 10 años. Con lo cual, ¿qué ocurre? La dirección de cualquier fábrica sabe lo que le viene en los próximos 5 años. Hay un refrán que dice que el roce hace el cariño. Yo, por lo menos en mi empresa, tengo que decir que prácticamente cada día estamos hablando con los sindicatos, porque no se trata de hacer el convenio y ya tienes 5 años que no te ves. Los planes de producción de cada mes se discuten. Si tenemos que utilizar la flexibilidad, se discute. Si tenemos que cerrar porque un proveedor ha tenido un incidente o ha habido un accidente o se ha quemado algo, se discuten. O sea, cada día, por lo menos en el caso de SEAT, el día a día es compartido. Entonces, esa cultura de negociación no solo tiene que verse en los grandes actos, que es la formalización del convenio, es en el día a día, a veces con alegrías y a veces no con tantas alegrías. ¿Qué deberíamos hacer o qué deberíamos proponer para esas pymes y esas medianas empresas? Pues yo diría que muchas veces el empresario, que es el dueño, o que le dedique tiempo. Hay que dedicarle tiempo al cliente, porque es el que te da el pedido, hay que dedicarle tiempo al banquero, porque es el que te da el crédito, hay que dedicarle tiempo a los sindicatos. Porque una relación sólida no se puede hacer de hoy a mañana. Una relación sólida se consigue a base de confianza. Y cuando esa confianza existe, sea en el conflicto o sea para celebrar que nos han adjudicado modelos, hay que compartirlo. Y yo vuelvo a decir que el sector del automóvil, creo que por parte de los directivos, hace ya muchos años que lo hemos entendido, y yo creo que los comités de empresa también. Y yo aprovecharía a decir, tanto a Ignacio como a Carlos, que quizás esa capilaridad, esa forma de acceder a las empresas más pequeñas, que a lo mejor pues tienen 1 o 2 delegados o no llegan a tener comité de empresa, hay que buscar el mecanismo de que esa comunicación y esa cultura de la negociación les llegue también. Señor Rosell, corríjame si me equivoco, pero del discurso de los compañeros de mesa queda bastante claro que la globalización, que para muchos otros sectores ha sido visto como una amenaza o directamente ha hecho desaparecer algunos sectores, en este caso parece ser que es un elemento corrector, un elemento beneficioso no solo para el desarrollo de las empresas, sino para la cultura de la negociación. El hecho seguramente de que al abordar un problema, una empresa en concreto, lo que se está discutiendo es si el modelo se va a otra planta en otro país, seguramente activa algunos mecanismos de consenso que en otras circunstancias no se darían. Por lo tanto, es la globalización, usted que tiene una visión más global, como presidente de la patronal española, sí que está claro, el elemento diferenciador seguramente
para esta cultura de la negociación? En este sector es importantísimo, en el sector del automóvil, donde estás compitiendo pues, una misma marca con plantas que tienes en Europa, pues rápidamente estás viendo cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada país e incluso de cada planta. Y al ser compañías grandes, al haber comités de empresa competentes, de que conocen muy bien el negocio y muchas veces pues, se lo conocen hasta el último detalle porque están metidos todo el día en el proceso de producción, esto da como consecuencia de que se analicen no solamente los temas laborales, sino otros temas que también son tremendamente importantes, que son, pues, yo qué sé, desde los costes eléctricos a los costes de logística, a los costes para exportar en un puerto o en otro puerto, y así toda una serie de costes directos e indirectos que al final repercuten en los costes finales del producto. Y eso está en competencia con el resto de Europa. Por ejemplo, pues en algún país ha habido de que había unos costes eléctricos muy baratos. Pues ¿qué porcentaje representa los costes eléctricos para la producción de un coche? Eso es un dato. ¿Qué representa pues, los costes salariales? ¿Qué representa también toda la logística y después todos los proveedores? Cosa que en España tenemos ahí una ventaja competitiva porque los proveedores de la industria del automóvil son potentes, son fuertes, son buenos, son competitivos y la experiencia de que estos proveedores que son competitivos no solamente en España es que se han ido al exterior, se han ido fuera y siguen siendo competitivos fuera. Por tanto, es una suma de muchas cosas y que por supuesto en este sector tenemos la ventaja de que los sindicatos se lo conocen de arriba abajo. No hay ningún miembro importante de un sindicato, de un comité de empresa, que no sepa de la A a la Z exactamente qué es lo que está pasando en su empresa. Y yo creo que es tremendamente importante y tremendamente útil. María, de cara a hacer frente a esos desafíos del exterior, de países emergentes, con sus bajos costes salariales, con sus bajos costes de producción en definitiva, ¿cuál es el papel que debe jugar el derecho laboral, la legislación laboral? Un papel de protección frente a derechos adquiridos durante muchos años que se puedan ver amenazados, un papel flexibilizador precisamente de la normativa laboral para adecuar la realidad española a esos desafíos, vamos a llamarle desafíos que nos vienen del exterior, o simplemente de mero espectador frente a lo que está sucediendo y haciendo una adecuación a posteriori de lo que sucede en la empresa y en los acuerdos a que llegan los empresarios. Yo creo que si queremos un empleo estable, el papel que debe jugar la normativa y el marco regulador debe ser un papel de permitir y dar instrumentos para flexibilizar las relaciones laborales y para al final adecuar las condiciones laborales a los requerimientos del mercado. Eso es lo que ha demostrado la industria de automoción antes de la reforma que se podía hacer y es lo que la reforma debe permitir. Y además la reforma debe permitir también profundizar, y yo creo que es un elemento que también tendríamos que tratar, profundizar e incentivar en la formación. Porque además de tener una normativa de flexibilidad y un buen clima laboral, lo que nos van a pedir para que vengan inversiones y para poder competir es ahondar y potenciar la formación. Es relevante que hasta la reforma del 2012 no se ha regulado como derecho individual del trabajador el derecho a la formación. O sea, antes no había ninguna previsión legal de que ese fuera un derecho individual del trabajador. Igualmente se ha regulado el derecho del trabajador a la formación para adaptarse a las novedades en su puesto de trabajo. Y yo creo que se han sentado también las bases para la formación dual, que yo creo que es un sector en el que la automoción, las grandes industrias de la automoción, pues pueden ser pioneras y pueden dar un empujón en lo que es la formación profesional, que será clave también para competir en el mundo global. Esta mañana, en este mismo acto, el ministro Montoro ha anunciado una prórroga del Plan PIBE, una noticia que ha sido acogida, lógicamente, con alegría por el sector. Sin duda, el sector de la automoción tiene que jugar un papel importante en la recuperación de la economía española. Es un sector importante, en el que además estamos comprobando cómo la conflictividad es menor que en otros sectores, se llegan a acuerdos importantes. ¿Están las condiciones dadas actualmente para jugar ese papel?
de motor de reactivación de la economía española? ¿Tenemos algún lastre, alguna amenaza desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de la patronal, desde el punto de vista del sector? ¿Qué podríamos hacer para que realmente el sector de la automoción pudiera jugar ese papel ahora, en este momento, en el que todavía oímos noticias como que hay que prorrogar el plan PIBE para que la venta de vehículos se siga produciendo? Lo que creo es que hay que profundizar en el por qué hay que prorrogar el PIBE, ¿no? Y es por un contexto en el que está la economía europea y la economía española, en que como no tira de forma natural, pues hay que buscar elementos que incentiven la demanda, que activen la demanda. Pero el problema es más de fondo. En fin, frente al optimismo oficial, y es bueno ser optimistas, hay también que asentarse en la realidad. Y la realidad que nos dice, bueno, pues que Europa y España, un poco peor que la media europea, puede salir de la recesión. Hay síntomas positivos, algunos se han dicho, pero puede entrar en una zona preocupante, que es la del estancamiento. Esa es, en mi opinión, la proyección que nos dan los presupuestos generales del Estado para el año 2014 y lo que apunta en Europa en las políticas que se están desarrollando. Yo creo que a estas alturas, salvo la Comisión Europea, pocos dudan del fracaso de las políticas inspiradas solo por la austeridad. Europa tiene un problema de concepción, tiene un problema de gestión de la crisis. Y en tanto esto no se entienda y se gestione la crisis de otra manera, porque el de concepción tardará más tiempo en resolverse. Europa es una unidad formal, pero no tiene gobierno político, no tiene gobierno económico, no tiene instrumentos de cohesión social. El Banco Europeo solo mira para la inflación, aunque ahora ha hecho unos pinitos importantes en relación con la deuda. La gestión de la crisis, después de 3 años de gestionada por la austeridad, tiene que derivar a otro terreno. Yo no digo que vayamos a una política expansiva en el gasto que vuelva a situar déficit y deuda. Bueno, la deuda sigue creciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea y el déficit se corrige poco precisamente por los efectos de la austeridad. Unos pocos locos, algunos dicen además indocumentados, venimos desde hace ya bastante tiempo planteando la necesidad de que Europa despliegue un plan ambicioso de inversiones que opere a modo de motor de arranque del conjunto de las economías europeas, porque si no, tardaremos mucho tiempo en salir de la crisis. Mire, el plan Marshall tuvo un origen y un desarrollo y claramente unos efectos. A nosotros, desgraciadamente, no nos llegó por las circunstancias en las que estaba nuestro país. Hoy es necesario reeditar una suerte de plan Marshall versión siglo XXI, que permita que los países del sur, particularmente los del sur, podamos abandonar esa situación de riesgo de evolución hacia el estancamiento, que complemente la acción de los gobiernos nacionales, que lo haga por un periodo prolongado de tiempo, 10 años. La Confederación Europea de Sindicatos, dentro de menos de un mes, vamos a presentar a la Unión Europea las bases de un plan ambicioso llamado a activar las economías hoy en una situación como la que se conoce, porque los datos están a la vista de todo el mundo. Y dirán, bueno, ¿y eso cómo se paga? Banco Europeo de Inversiones, que tiene que jugar un papel mucho más activo en la economía europea, euroobligaciones para activar el plan e impuesto a las transacciones financieras, porque la banca tiene que pagar parte del desastre que ha generado a nivel europeo y mundial. Y
y Europa necesita de recursos absolutamente imprescindibles para poder salir de esta situación, hacerlo rápido y hacerlo en condiciones de crear empleo. Señor Rosell, ¿cree usted que se dan las condiciones para que el sector de la automoción pueda jugar ese papel? Bueno, yo creo que en este momento los datos los margen tenemos. De la reflexión más general que ha hecho el... No, después acabo de hacer una reflexión general muy rápida. Yo creo que el sector del automóvil, ahí lo tenemos los datos, está produciendo la parte más importante de su producción es para exportación, que eso qué quiere decir que es competitivo. Digamos, más no le podemos pedir. Desgraciadamente el mercado doméstico lo tenemos como lo tenemos y por eso pues se hacen toda una serie de incentivos fiscales y de todo tipo pues para que pueda haber más compra de coches. Pero permítame que me vaya a la reflexión de Ignacio, ¿no? Está muy bien. Si tuviésemos todo el dinero del mundo para hacer todo lo que quisiéramos, sería fantástico. Lo que pasa es que tenemos el dinero que tenemos. Europa representa el 7% de la población mundial, más o menos el 24% del PIB mundial, y de gasto público, más o menos el 50%. Esto de cara a futuro se va a cambiar sin duda alguna. En 20 o en 30 años la evolución va a ir a menos. ¿Qué quiere decir? Que Europa será un poquito más pobre, tendrá un poquito menos de gasto público respecto a otras zonas del mundo. Respecto a África, que crecerá pues a lo mejor a 2 dígitos, respecto a China, que ha crecido a 2 dígitos y crecerá menos, y por tanto va a haber un realineamiento a nivel mundial del gasto público. Por tanto, aquí en Europa, por muy difícil que sea, vamos a tener que hacer por lo menos lo mismo, pero con menos. ¿Por qué? Porque esa es la globalización a nivel mundial, esa es la competencia a nivel mundial y que lo que no podemos decir son cosas que no son. El mundo va en esa dirección. Afortunadamente, en algunos países, como por ejemplo en China, pues el incremento de los salariales, el incremento de más educación, el incremento de más sanidad va hacia arriba, pero todavía tenemos un gap importante. También es cierto de que muchas empresas empiezan a decidir, especialmente empresas no intensivas en mano de obra, y empiezan a decidir de que la fabricación que la hacían en alguno de estos países la están volviendo pues, a Estados Unidos, a Europa, a Italia o a España. Bueno, pues es una tendencia, por eso decía antes, de que el mundo es global y el mundo es local. Digamos, ni una cosa ni la otra, depende de los mercados, depende de los productos, depende de la rapidez de movimientos para cambiar una producción de un sitio a otro. Por tanto, todo es muy complejo y todo habrá que mirarlo pues, en cada momento de la manera que nos podemos mover. No habrá grandes saltos, lo que sí que habrá es terribles adaptaciones, microadaptaciones, pero miles de estas microadaptaciones que tendremos que hacer en todos y cada uno de los sectores y todas y cada una de las empresas. Señor Tocho, me pedía, ¿se puede hacer lo mismo con menos? Se puede hacer lo mismo con menos. Es lo que ha dicho el señor Rosell. Si se hace de otra manera, sí. ¿De qué manera? Se hace de otra manera, sí, porque uno de los problemas que tiene el gasto público es la eficiencia, ¿no? Bien, y ahí podemos compartir algunas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que si uno mira para Europa, pues se encuentra con la paradoja de que los países que mejor están resistiendo 5 años de crisis económica son aquellos que tienen un nivel de ingresos públicos sobre PIB más elevado, todos los del norte de Europa, y aquellos que tienen un nivel de gasto público más elevado. Son todos los del norte de Europa, incluida Alemania, ¿no? Nosotros ingresamos de media 10 puntos menos de PIB que la eurozona y gastamos 6,5 de PIB menos que la eurozona, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo no comparto el sentido último de la reflexión del señor Rosell, pues conduce a una sociedad que a mí no me gusta, porque ya hay experiencias de cómo funcionan esas sociedades en otros lugares del mundo, ¿no? Mire, en Alemania yo he tenido la fortuna de participar hace muy poquito tiempo con el IG Metall, que es un poderoso sindicato en Alemania, en unas jornadas de debate, y el presidente del IG Metall planteaba una cosa que ahora está
en el debate entre Angela Merkel y el presidente del SPD para ver si hay un gobierno de coalición, que es lo del salario mínimo interprofesional. Por primera vez en la historia moderna de Alemania se plantea la hipótesis de la creación de un salario mínimo interprofesional por los efectos de empobrecimiento de una parte de la población que está provocando las reformas de 2002, concretamente los mini-jobs y otros experimentos laborales que se han hecho en este país. Y apostando por otras... Es el IG Metall, es la DGB, 6 millones de afiliados, quien está impulsando con los sindicatos italianos y españoles la idea de un plan de inversiones ambicioso en toda Europa. Señor Romero. Sí, volviendo al automóvil. Creo que lo importante, además, es que, además de todo lo que haya que hacer en el ámbito de la Unión, sin duda que muchas de las decisiones que nos afectan se están tomando ahí, pero creo que en España todavía se pueden seguir haciendo cosas para dibujar ese futuro del sector que preguntabas, ¿no? A mí me parece fundamental industrializar nuestro crecimiento económico. Hacer la apuesta por la industria creo que es el papel fundamental. Esta mañana ya se ha dicho también, y por tanto lo quiero remarcar porque yo eso lo comparto. Creo que hacer una apuesta por la industria es hacer una apuesta por el futuro. Y una apuesta por la industria no es algo que se le ocurre a no se sabe quién y se pone en marcha a no sé dónde. No, es algo que conviene primero tener objetivos bien definidos, tener la capacidad de dialogar entre todos los agentes que intervenimos en la industria y tener una política industrial definida también por parte del Gobierno. En estos momentos la Unión Europea ya lo está haciendo. La comunicación que hizo la Comisión Europea en materia de política industrial apuesta precisamente porque Europa fortalezca su base industrial como base del crecimiento que ayuda a la salida de la crisis. España tiene que hacer lo mismo, si no estaremos perdiendo el tren de esa capacidad de recuperar la crisis por una vía sólida como es la de la apuesta por la industria. Pero es que el sector del automóvil lo necesita, porque hemos hablado bastante tiempo de las relaciones laborales, de las condiciones laborales de los trabajadores, de la flexibilidad. Hay otros factores que influyen en la competitividad del sector. Y algunos de ellos también se decían esta mañana, pero quiero insistir en ellos. El coste de la energía es fundamental, el coste de los materiales es fundamental. Bueno, esta mañana se decía ya, pero es que ha habido posibilidad de que a través de la modificación de la norma que afecta a la capacidad a la electricidad, a la energía, se pueda limitar el efecto que tiene sobre algunos productos. Sí, pero los principales, los que afectan de manera directa al auto, es, por ejemplo, la fabricación de la chapa del automóvil. Esa sí está afectada por el incremento del coste de la energía. Y a partir de ahí, si le sumamos a eso los costes logísticos, el segundo coste importante, claro, toda esta identificación de los problemas que afectan al sector hasta ahora se venían haciendo a través de los observatorios industriales, que eran lugares de encuentro entre los que empresarios, sindicatos y administración ponemos en común cuáles son los objetivos, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Muchas de estas cosas que se aplican en las plantas nacen, y el propio Plan PIBE nace de esos procesos. Y yo creo que es urgente o imprescindible recuperar esos mecanismos de participación, de diálogo social, de diagnóstico compartido, para que entre empresarios y sindicatos, que ya se ha demostrado nuestra capacidad de llegar a acuerdos, podamos ofrecerle a la Administración, al Gobierno, cuáles son las iniciativas a tomar para garantizar el futuro. Entonces, ¿cuál es el papel que deben jugar los sindicatos en ese proceso de reindustrialización? Precisamente con esa potenciación de la industria española. Nuestra capacidad de propuesta, yo creo que se ha demostrado ya se ha reconocido. En el ámbito de los centros de trabajo, nuestros representantes en los comités de empresa tienen esa capacidad. Los sindicatos también. La participación en los observatorios que se hace a nivel de sindicatos ha demostrado que hemos sido capaces de hacer diagnósticos compartidos entre empresas, sindicatos y administración. Yo creo que hay que recuperar eso. Lleva 2 años parado. Habría que retomar ese camino, porque igual que en las relaciones laborales, la legislación laboral que viene impuesta no tiene efectos positivos y la que viene acordada sí, en materia de política industrial exactamente lo mismo. Esa cogestión que decía Paredes al principio, a este nivel no vamos a llegar, pero al menos tener la capacidad de dialogar en materia de política industrial creo que es fundamental, y por ahí apunta tanto la comunicación de la Comisión Europea como en estos momentos el debate que se está proponiendo en el Parlamento Europeo. La propuesta de resolución que hay en materia de política industrial apunta en esa dirección, la necesidad de hacer diálogo social también en materia de política industrial. Me gustaría, y ya con esto vamos a cerrar porque creo que ya se acabó el tiempo, que tanto el señor Paredes como María Vidal dieran su opinión sobre el debate que han mantenido, breve debate, pero muy interesante, sobre necesidad de ajustes, necesidad de una política de mayor austeridad, no tenemos todo el dinero del mundo para hacerlo todo.
o hay que hacer más políticas de estímulo por parte de la Unión Europea. ¿Cuál es su opinión, usted como representante del sector y desde el punto de vista de la legislación, digamos? Bueno, yo diría que el automóvil es una moneda con dos caras, ¿no? Para no repetirme, hemos oído muchos ponentes. El sector del automóvil, por una parte, tenemos un mercado que hemos perdido 1 millón de ventas contra el 2007. Por lo tanto, yo estoy convencido, y creo que todos en el sector, de que las medidas que el Gobierno, con los planes PIBE, con los PIMA Aire y con todo lo que pueda venir, ayuda muchísimo, porque es un problema que tenemos coyuntural. No nos olvidemos que hoy, no sé si lo decía Rafa Prieto, hemos perdido un cliente que es el primero que compra un coche. Hemos de recordar que el 50% es paro juvenil. Es el chico que va a la universidad, que el padre le compra un coche, y hoy ni el padre le compra el coche ni el padre se cambia el coche. Por lo tanto, los planes de estímulos como situación coyuntural, bienvenidos sean. Porque luego muchas veces hemos repetido que las multinacionales invierten en países donde mínimamente tienen un mercado. Hemos oído que esto se está yendo, el crecimiento Asia-Pacífico, lo decía Paco Rivera antes, o sea, esos 20 millones que van a venir de aquí al 2020 no van a venir en Europa. Por lo tanto, la cara de la moneda hacia adentro es bienvenidos los planes de estímulos, porque hemos de mantener las redes de concesionarios, los talleres de reparación, las compañías de seguro y las financieras. Para industrializar, netamente yo creo que el único camino es la exportación y yo estoy convencido que tenemos fábricas preparadas para poder exportar, pero creo que tenemos un punto débil que antes lo decía María y es la formación. Este país, yo creo que el gran punto negro que tenemos, aparte de la crisis, y creo que no deberíamos pasar por encima, es el fracaso escolar en general y es la formación profesional. La formación profesional es como la dieta mediterránea, que todo el mundo la conoce y nadie la practica. Las fábricas se hace vieja la gente. Tenemos que pensar que los que hoy están sin empleo serán los trabajadores de mañana. Si hoy no los formamos, mañana no los tendremos. No seremos competitivos. Ahora que tenemos mano de obra que no encuentra un puesto de trabajo, tenemos que hacer un esfuerzo por la formación profesional. El gran éxito de Alemania, un país netamente exportador e industrial, es que esto es una tradición que viene de atrás. Por lo tanto, yo estoy convencido que coyunturalmente las políticas de estímulo al consumo son bienvenidas, pero para reindustrializar, si queremos que el día de mañana venga industria, el primer punto negro, el primer punto débil que tenemos es la formación profesional. En ese sentido, y ahora voy con María, todas las experiencias de formación dual, digamos, tienden a mejorar esa situación. La posibilidad de que los estudiantes compartan su tiempo lectivo en empresas. Pero, ¿estamos bien en ese asunto? ¿Las empresas están satisfechas con cómo está funcionando eso? ¿Funciona mal? ¿Se puede mejorar? Bueno, yo solo un apunte. ¿Qué voy a decir yo que soy un aprendiz? Yo nací en el año 71 en la Escuela de Aprendices de SEAT, que tiene 60 años de tradición, por lo tanto solo puedo hablar bien, ¿no? En aquella época Renfe, Siemens, SEAT, La Maquinista, tantos y tantos aprendices que nos tocaba trabajar y estudiar. Se está haciendo poco. Se está hablando mucho y se está haciendo poco. Yo alguna vez, no sé si a Ignacio o a Cándido Méndez les he oído de que, hombre, copiar el modelo dual alemán no es copiar y pegar, porque quizás el tejido de pymes que tenemos en España es muy grande, quizás de un menor tamaño que Alemania. Las grandes compañías lo podemos hacer y lo estamos haciendo. O sea, lo hace SEAT, lo hace Ford, lo hacen muchas empresas, porque lo tenemos más fácil. O tenemos un centro propio de formación o tenemos acuerdos. ¿Cómo lo han hecho en Alemania para poder llegar a las pymes? Pues a través de las cámaras de comercio. Pero yo estoy convencido que este es uno de los retos que además nos queda de compartir con los sindicatos, porque si no estamos de acuerdo y no tratamos de, no el modelo dual, el modelo que necesitemos de formación en alternancia, de prácticas, recuperar el aprendiz de antes que estudiaba y trabajaba a la vez. O sea, yo estoy convencido que eso tiene que ayudar no solo a los fabricantes, sino a la industria de componente. No nos olvidemos
que ya en las fábricas no hay mecánico con la bolsa de herramienta, el martillo y la llave inglesa. Ahora van con un portátil para reprogramar robot o para modificar instalaciones. Por lo tanto, el futuro de mañana es la formación de hoy. María, brevísimamente cierras tú. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón en el sentido de que hay que acercar el mundo de la empresa al mundo de la formación y hay que dar la oportunidad a los jóvenes para esta formación haciendo prácticas en la empresa. Hay una oportunidad, se están desarrollando e incentivando los contratos de aprendizaje, se están extendiendo incluso un contrato que tradicionalmente se podía celebrar hasta los 25 años, se está extendiendo hasta los 30 años. Es un contrato que permite simultanear la formación y la actividad laboral y en empresas que están aquí representadas pues realmente son las que pueden dar un empujón a este tema, trabajar en la formación dual, tienen escuelas de aprendices y yo creo que pueden ser pues relevantes en el lanzamiento de la formación. Pues muchísimas gracias por la claridad de las exposiciones y gracias a la audiencia también.